Quiero que hablemos hoy acerca de la más grande necesidad que tiene el mundo. Ustedes saben cuál es la necesidad que estamos padeciendo ahora mismo en este país, no digo en este país. ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos? Amor. Pudiéramos decir que también las finanzas o la economía, pero la necesidad más grande del mundo entero es la paz. La falta de amor, la paz. Y quiero que hablemos hoy acerca de la paz. Muchas veces el mundo está tratando de arreglar este asunto de la paz. Muchas veces lo hacen con guerras, otras veces lo hacen con protestas, organizaciones completas tratando de alcanzar la paz. Otros lo hacen acerca de en acuerdos. El problema es, mis hermanos, que casi todos, incluyendo algunos creyentes, están buscando la paz en lo material y no en Dios. Escuche bien. Y el resultado de esto es un mundo materialista como el que tenemos hoy en día, un mundo vacío. Dice Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese es el resultado de una sociedad que ha buscado la paz en donde no la hay. Esto nos ha llevado a un caos, esto nos ha llevado a un problema, es decir, el problema se ha convertido más en un problema más grande. Pero, ¿cómo podemos nosotros tratar con este problema? ¿Cómo podemos nosotros disminuir este problema? La falta de paz, dijimos, ¿verdad? Bueno, tenemos que volvernos a Dios. Quiero que vayamos a las Escrituras para ver una cita bíblica y quiero agradecerle a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pero muy especial por la vida de nuestro hermano Luis, porque el miércoles estamos impartiendo enseñanza y esta enseñanza es el seguimiento del estudio bíblico del miércoles, así es que voy a acreditarle al hermano Luis parte de este mensaje porque él terminó justamente con esta cita bíblica y entonces yo voy a darle continuidad al mensaje o al estudio que el hermano impartió el miércoles. Los invito el miércoles a las 7 de la noche, tenemos estudio bíblico y nos estamos gozando en esos estudios bíblicos porque sabemos que es palabra de Dios. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. En cuanto lo vaya encontrando, quiero que se ponga en pie, por reverencia a la palabra. Y el versículo que vamos a leer es el 10 en adelante. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así la palabra: porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo, mis hermanos? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para que hacerlos volver a este lugar. Versículo 11, todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darle a cada uno el fin que espera. Versículo 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí y orarán a mí y yo os oiré. Versículo 13, y me buscarán y me hallarán porque me buscaréis de corazón. Tome su lugar. En el contexto de esta porción, vamos a hacer ¿cómo se dice? Una recapitulación de esta historia. El pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén o de Israel había sido tomado cautivo
por Nabucodonosor y los habían repatriado de Jerusalén a Babilonia. Estaban allá desparcidos, estaban allá en un lugar desconocido, quizás una lengua diferente, todo era diferente. No es fácil, hermanos, ser repatriados, no es fácil salir de nuestra patria y llegar a otro lugar desconocido donde la cultura es diferente, pero Dios había permitido que el pueblo fuera tomado en cautividad y hubiera sido desparcido. Y ahora, pero lo bueno de Dios es que Dios no se olvida de sus pactos. Dios siempre está tratando con el pueblo. ¿Saben qué lo había llevado a la cautividad, mis hermanos? La desobediencia. Tenían ellos una ley, pero ellos habían quebrantado la ley. Tenían ellos mandatos que ellos estaban desobedeciendo. Y entonces no es como que Dios los envió a propósito, sino que ellos provocaron que Dios permitiera que fueran tomados en cautiverio. Pero ahora el Señor les da una palabra de esperanza y les dice: vuélvanse a mí. Y Dios está tratando con su pueblo desde hace mucho tiempo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice así el versículo 1: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, que envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casa y habítenla, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y para que os multipliquéis, y para que no os desaparezcáis o disminuyáis, dice en otra versión. Versículo 7. Y procurad, ¿qué, mis hermanos? Procurar la paz de la ciudad en la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, escuche bien, porque en la paz de esa ciudad tendréis vosotros paz. No quiero ir tan lejos. Nosotros hemos sido repatriados voluntariamente de nuestro país para llegar a un país diferente, donde hay una lengua diferente, donde hay una cultura diferente, donde todo es diferente. Y no ha sido fácil, pero aquí estamos. Muchos de nosotros estamos buscando un estatus legal en este país, pero para poder estar en este país necesitamos hacer las cosas que se hacen en este país. Necesitamos ser partícipes del orden de este país. El profeta le está diciendo al pueblo: ustedes fueron tomados en cautiverio y fueron repatriados a otro lugar. Pero su conducta es importante. Les está diciendo: no van a desaparecer. Sigan teniendo hijos, compren su casa, habítenla, siembren y coman del fruto de su siembra. Es decir, nosotros tenemos el derecho de hacer nuestra vida aquí, porque Dios nos ha traído acá con un propósito. Pero lo más importante es buscar la paz. No está de más decir: no esté buscando problemas en un país desconocido. Hay que buscar la paz, porque la paz que haya en ese lugar es la paz que nosotros tendremos. Ahora mismo estamos pasando por una de las etapas de la economía más brutales de los últimos tiempos, y estamos resintiendo. Yo esta semana estuve comiendo en un buen lugar y estaba lleno el lugar. Era un lugar bastante, ¿cómo se dice? Fancy, pero estaba lleno ese lugar. Y le digo a mi esposa: aquí es donde te das cuenta que no a todos les está afectando la economía. Hay personas que tienen los recursos para estar aquí y aquí están como si nada. Es verdad, a lo mejor no están generando lo que normalmente generan, pero nosotros, la clase media, somos los más afectados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos malos hábitos y malas costumbres.
Nosotros venimos de un país en donde en nuestro país se practica una religión, pero nadie está orando por el país. Por eso nuestro país está como está, porque nadie está orando por el país. La gente se ha conformado con un sistema religioso, van a la iglesia, hacen las cosas, pero vuelven al mundo. Nadie está orando por el país. ¿Y saben por qué América es grande? Porque hay gente orando por el país, porque sus fundamentos son bíblicos. Y el profeta le está diciendo a los que quedaron, le dice: edifiquen casa, cásense, tengan hijos, busquen una esposa para sus hijas, busquen un esposo para sus hijos o viceversa. Y dice: y oren por la paz de esa ciudad, porque esa es la paz que van a tener. ¿Estamos orando por la paz de nuestra nación? Estamos, hermanos, estamos adaptados al sistema, a las leyes, al sistema económico de este país. Si usted no paga impuestos, usted necesita pagar impuestos, porque eso es parte del sistema de este país. Si quiere un estatus legal, tiene que pagar impuestos. Alguien me dijo: yo conozco una buena persona que te puede ayudar a manipular los números y no pagas nada. Pero eso es robar. Eso es: el que no tranza, no avanza. Esa es la cultura de la que venimos. Nadie está orando por su país, y por eso estamos como estamos. Porque creemos que nosotros podemos hacer lo que querramos en un país diferente como el que Dios nos ha permitido llegar. Déjame decirle una cosa. Yo sé que usted se repatrió voluntariamente, igual que yo. Y yo sé que usted venía buscando un mejor futuro y lo encontró. Pero había algo que usted no había considerado, y era que usted iba a tener un encuentro con el Señor acá. Déjeme decirle algo, y usted me va a contradecir, pero usted nunca hubiese podido encontrar al Señor allá. Por eso Dios lo tuvo, por eso Dios le permitió ser repatriado acá, porque Él quería tener un encuentro con usted. Él mismo provocó el que usted llegara acá para que tuviera un encuentro con Dios. Pero lo más importante, ¿cuál es su conducta como ciudadano de este país? ¿Está haciendo bien las cosas o está haciendo como hacía allá? Necesitamos adaptarnos a las normas, a las leyes de este país para poder ser parte de este país. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Deje ver mis notas. Procurar la paz de la ciudad en la que vives y ruega por ella a Jehová, porque en su paz tendréis ustedes paz. Ese fue el versículo que me impactó el miércoles. Ese fue el versículo que yo estoy haciendo mis notas durante la semana, pero esta es la cita bíblica que el Señor me dijo: predica sobre esto de aquí en adelante. Porque muchas veces nuestra conducta es inadecuada o inapropiada. Esta mañana en el estudio bíblico encontramos la definición o la diferencia entre la ley y el evangelio. Muchos de nosotros decimos: ¿cuántos evangelios tenemos? 4 evangelios. Decimos: tenemos un solo evangelio. El evangelio es la buena nueva, la buena noticia. ¿La buena nueva de qué? La buena nueva de que había una ley que nos condenaba, había una ley que daba prueba de que nosotros no podíamos ser como Dios, pero hubo alguien que sí era como Dios y pudo cumplir esa ley, y era Dios mismo sacrificándose por nosotros en una obediencia activa. Nos dio la gracia. Esa es la buena nueva, de que tenemos ahora esperanza. Cuando todo se había terminado, cuando había cero esperanza para nosotros ante la ley, vino Cristo Jesús a cumplir la ley. Él es la ley cumplida. Y por eso estamos aquí ahora agradecidos con Dios. Pero la pregunta era: ¿cómo podemos tratar con este problema de la falta de paz en nuestros corazones? Bueno, en primer lugar necesitamos, ¿qué dijimos, hermanos? Volvernos a Dios. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios
Necesitamos, dice Jeremías, paraos en los caminos, paraos alto, deténgase en su caminar, deténgase y pregunte por la senda, pregunte por el camino y ande en el camino y hallaréis descanso y hallaréis paz para vuestra alma. Dice el Señor en Jeremías 6:16, dice, paraos en los caminos, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el camino. Diga conmigo, Él es el camino. Él no es uno de los caminos, Él es el camino. Pregunte por el camino, pregunte por la senda antigua y anden en Él y hallaréis descanso para vuestras almas. De ahí, en segundo lugar, el problema, mis hermanos, no es tener problemas, sino cómo enfrentar los problemas. La vida, mis hermanos, está llena de problemas. Pero ¿sabe qué es la diferencia entre nosotros y los animales? Dios nos ha dado razonamiento, nos ha dado inteligencia y más allá de eso nos ha dado la sabiduría para resolver problemas. Así es que el problema no es tener problemas, el problema es cómo resolvemos los problemas o cómo enfrentamos los problemas. La mayor parte de las veces es tan grande nuestro problema que ese problema convierte a Dios en algo muy insignificante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos que es tan grande mi problema que hacemos menos a Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay un problema más grande que Dios. Y si eres el tipo de persona que quiere resolver los problemas o tu problema resolviendo problemas para encontrar paz, jamás podrás encontrar paz. Porque hoy es un problema y mañana será otro. Así es que, mis hermanos, si tu paz depende de tus circunstancias, si tu paz depende de los problemas que tengas o no, jamás vas a poder tener paz. Debemos de entender, hermanos, que problemas siempre va a haber. Por eso Cristo nos ofreció una paz verdadera, una paz genuina, una paz eterna. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como el mundo la da, es una paz verdadera, es una paz eterna. Y también dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Estas son palabras del Señor Jesús para nosotros. Por eso es importante comer el alimento espiritual, porque ahí está la palabra que usted necesita. Ahí está la palabra de aliento, de fortaleza que usted necesita para seguir y para superar todos los problemas que tenga. Nuestra paz, mis hermanos, no puede, no debe de depender de lo que tenemos o de lo que no tenemos, porque seríamos infelices para siempre. Nuestra paz, mis hermanos, tiene que depender completamente de Cristo Jesús, porque Él es la paz. Hoy, mis hermanos, podemos tener dinero, pero no tener salud. Hoy podemos tener salud, pero no tener dinero. Hoy podemos tener un matrimonio, mañana quizás no. Hoy podemos tener una casa, pero no tener un hijo o una esposa. Hoy, mis hermanos, alguien tuvo que dormir en la sala de un hospital. Hoy, mis hermanos, alguien está yendo para tomar una quimioterapia. Pero también hoy, mis hermanos, alguien se levantó para enterrar a su hijo o a su hija. ¿Saben, mis hermanos? Hoy, ¿cuántas personas no quisieran ser usted? ¿Se imagina usted cuántas personas no desearían cargar la cruz que usted está cargando ahora? Pero más sin embargo, Dios ha sido bueno, porque no nos ha dado una prueba más grande de la que podamos soportar. Todos los problemas, mis hermanos, miren, existen dos tipos de problemas. Los problemas que se pueden resolver y los problemas que no se pueden resolver. Y sabe, Dios es especialista en los problemas que no se pueden resolver.
Nosotros no podemos hacer lo imposible, aunque decimos, voy a hacer hasta lo imposible, pastor, por llegar, pero usted no puede hacer lo imposible, yo no puedo hacer lo imposible. Nosotros tenemos que tratar con los problemas que son posibles, los que podemos solucionar. Pero Dios va a tratar con los problemas imposibles. Pero para eso tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Ay, pastor, es que si usted supiera lo que yo estoy pasando. Ay, pastor, es que si yo tuviera esto o esto otro, yo sería feliz. Eso es muy común escucharlo todo el tiempo. Ay, pastor, es que si mi marido cambiara. Amén, digan hermanas. Ahora los hermanos, ay, pastor, es que si mi esposa no fuera así. Digan amén, hermanos. Eso. Ay, pastor, es que si yo tuviera una casa como la que usted tiene. Hermanos, ¿usted sería feliz si tuviera una casa como la que yo tengo? ¿Usted sería feliz si su esposo fuera como William Lewis? ¿Cómo es que se llama? ¿Usted sería feliz si su esposa fuera diferente, como la mujer virtuosa? Porque esas son las cosas con las que nosotros estamos lidiando, con lo imposible. Dios nos ha creado a la manera como somos. El problema aquí es aceptación. Hay que aceptarnos. Tenemos que aceptar que somos diferentes, pero que Dios nos ha salvado y que Dios ha puesto su mirada en nosotros en esa condición en la que nosotros somos. No podemos estar cambiando a las personas. No podemos estar deseando lo que otros tienen. La paz, hermanos, proviene solamente de tener la seguridad de que Cristo está en tu corazón. Tu problema, mi hermano, no radica en las circunstancias. Tu problema radica en el Dios que tú tienes. Si tu Dios lo has disminuido a un diosito, significa que tienes un problema muy serio. Por eso tus problemas son tan grandes, porque tu Dios es muy pequeño y no puede con tus problemas. Pero los que entendemos la grandeza de Dios sabemos que no hay circunstancia, no hay problema, no hay situación que se compare con el poder, el amor y la gracia de nuestro Dios. Denle un aplauso a ese Dios bueno. Nada ni nadie, dice Pablo, me podrá separar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución de la que estamos siendo ahorita experimentando, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, nada. Al contrario, dice Pablo, en todo esto somos más que vencedores en Cristo Jesús, dígalo. Sería feliz si tuviera eso. Sería feliz si cambiara esto. Si usted tuviera la casa que yo tengo, a lo mejor después se le aparecería otro problema. Si usted resolviera el problema que tiene, déjeme decirle, y garantizado, viene otro problema atrás de eso. Las circunstancias no pueden definir nuestras convicciones. Muchos dicen, bueno, pastor, yo cuando ya que sea un poquito mejor, entonces ya me acerco a Dios. Usted nunca va a poder ser mejor. Si Dios puso la mirada en usted es porque Dios confió en usted. Y Dios le dará la capacidad, Dios le dará todo, porque Él es el que produce en nosotros. Pero necesitamos volvernos a Dios. Usted necesita aprender a depender, a confiar en Dios, no en usted mismo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la primera bendición, la primera promesa de Dios. Usted tiene que saber que hay problemas, hermanos, que usted puede resolver. Por ejemplo, si usted algunos problemas de salud, dietas, algunas deudas, reparaciones, remodelaciones, terapias, cosas que usted puede resolver, pero también debe entender que hay cosas, hay problemas que no se pueden resolver, es decir, que son imposibles para nosotros. Y ahí es donde ponemos a prueba nuestra fe, porque Dios es especialista en esas cosas que son imposibles de resolver. Por eso Él es el Dios de lo imposible. No dejes, mi hermano, no permitas nunca jamás que una mala racha como la que estás pasando, que las circunstancias que estás viviendo,
que una mala experiencia que tuviste, que un fracaso te quite el gozo. Si algo me duele a mí oír, es a un creyente decir que no tiene gozo. Si algo me duele a mí es escuchar a un creyente decir que no tiene paz, que no siente paz. Eso duele. ¿Saben por qué? Porque eso significa que su corazón está vacío. La paz que Dios nos ha dado, la paz que Dios nos ha ofrecido cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, porque el mundo te la da y te la quita. Puedes tener paz un día y mañana no, pero la paz que Dios nos da es eterna, es permanente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en mí, creer también en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los diría, pero voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No le da eso paz? ¿No le da eso esperanza? Hermanos, eso es toda la esperanza de nosotros los creyentes. Que Dios ha preparado un lugar donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá deudas, donde no habrá necesidad de electricidad, de biles, no habrá necesidad ni siquiera de una Biblia. Porque Él será nuestra palabra, porque Él será nuestra luz. Enjugará a Dios toda lágrima de aquellos que sufrieron, dice el Señor. ¿No le da eso tranquilidad? ¿No le da eso paz? Yo sí creo, mis hermanos, o mejor dicho, yo sí sé en quién he creído. Decir que no tengo paz siendo un creyente sería decir que el sacrificio de Cristo es incompleto. Que tengo a Cristo pero que me falta la paz. Yo sí creo, hermanos, que Cristo lo es todo. Por eso comencé la predicación el otro día. Si usted creía que Cristo lo era todo. Sí, con convicción, diga, Cristo lo es todo. Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi salvación, Él es mi provisión, Él es mi abogado, Él es mi todo. Cristo lo es todo. Sí creo yo que mi paz proviene de Cristo. Porque al igual que usted, yo también paso por situaciones que me lastiman, que me desgastan, que me dañan. Pero tengo paz en medio de todas las aflicciones porque he aprendido a confiar. He aprendido a esperar por la respuesta. He aprendido a esperar en la bendición de Dios. Tenga mucho cuidado, mis hermanos, cuando usted diga, no tengo paz. Pero también detesto la idea de que algunos se alejan de Dios mientras están pasando por la prueba. No, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando Dios nos está haciendo pasar por la prueba, es cuando más nosotros nos debemos de acercar a Dios. Porque Dios está probando nuestra fe. Es decir, Dios está probando de qué estamos hechos. Cuando nosotros estamos siendo pasados por circunstancias que parecen ser imposibles, tenemos que alabar y glorificar a Dios. La palabra de Dios dice que debemos de dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Significa que aunque estemos pasando por circunstancias, debemos de alabar a Dios. Ahora mismo cantábamos, en la prueba alabamos, en la tristeza alabamos. Si estoy llorando, también alabo. Si estoy riendo, también alabo. Es cuando más debemos de buscar a Dios. Es cuando más debemos de decirle a Dios, Señor, gracias por esta prueba. Pablo dice que él se gloriaba, se gozaba en la prueba. Para Pablo era un honor estar pasando por la prueba, porque él sabía en quién había creído. Él sabía que su prueba, sus circunstancias no eran más grandes que las que Cristo había padecido por nosotros, y él se gloriaba en eso. Él se gloriaba en el simple hecho de saber que estaba padeciendo como Cristo padeció. Y muchos creyentes estamos corriendo, huyéndole a la prueba. Pero cuando se trata de la tentación, le hacemos frente.
Y ahí es donde fracasamos, cuando confundimos la prueba con la tentación. Le hacemos frente a la tentación y le huimos a la prueba. Renegamos de Dios cuando estamos siendo pasados por la prueba, pero cuando estamos frente a la tentación nos sentimos como Goliat, gigantes ante la tentación, y decimos, hasta voy a salir a buscar una tentación para vencerla. En el nombre de Jesús decimos. No, mis hermanos, la tentación siempre nos va a vencer, porque la tentación viene de Satanás, pero Dios es más grande y más poderoso. Debes de buscar más a Dios durante la prueba. Debes de pelear tu batalla de rodillas. No debes de alejarte del Señor. No debes de correr, mucho menos al mundo. No debes de rendirte. No debes de salir huyendo. Al contrario, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la seguridad. Debajo de sus alas estamos seguros. Versículo 12. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo os oiré. Nosotros queremos que Dios oiga nuestras súplicas y nuestras oraciones. Pero si estamos en desobediencia y si estamos alejados de Dios, ¿cómo Dios va a escuchar nuestras súplicas? El Señor dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Esta es la promesa de Dios para su pueblo. El Señor mismo está prometiendo repatriarnos, reedificarnos, y está demandando de nosotros que oremos por la paz. ¿Estamos orando por la paz, mis hermanos? Como pastor, como padre espiritual, como guía, o como usted le quiera llamar a su servidor. Y esta es parte de mi filosofía. No hay mucho que yo pueda hacer por usted. Mi filosofía es esa. No hay mucho que yo pueda hacer por ti, hermano. Lo mío es conducirte, es guiarte con aquel que lo puede todo, Cristo Jesús. Lo mío es guiarte, lo mío es aconsejarte, lo mío es cuidar de ti. Y para eso voy a necesitar de la palabra poderosa de Dios. La mayoría de los pastores hoy en día en el movimiento moderno envían a sus ovejas a mover montañas, a abrir los mares y a derribar gigantes. Pero Dios no nos ha llamado a mover montañas, ni a abrir mares, ni a derribar gigantes. Porque esas son las cosas que solamente Dios puede hacer. Esas son las cosas sobrenaturales que Dios hizo y todavía sigue haciendo en medio de nosotros. Solo que usted y yo no las vemos cuando Dios abre los mares. Solo que usted no ve cuando Dios está cuidando de usted en la carretera y abriendo caminos para que usted pase. No lo ve porque es espiritual, pero lo está haciendo Dios. Dios no nos llamó a hacer esas cosas. Esas son las cosas que Él hace por nosotros. Dios nos llamó a guiar al rebaño, a Cristo, a guiarlos a los pies del Señor, a curar sus heridas. Si está herido, a curarle, a consolarle si necesita una palabra de aliento. Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, dice, este es el deber de los obreros, que reprendan a los ociosos. Tenemos autoridad para reprender al que no está haciendo nada. Dice que alentéis a los desanimados y que sostengáis a los débiles. Nada más. ¿Estamos siendo de sostén para alguien? ¿Estamos siendo de bastón para alguien? Debemos de sostener a los más débiles. Debemos de reprender a los ociosos
y debemos de alentar a los desanimados. ¿Estamos alentando a alguien con nuestra vida? Es muy importante que todo nuestro entorno sea influenciado por nuestras acciones, por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de ser. Tristemente, usted no le tiene que decir a sus hijos cómo ser, como usted sea, van a ser sus hijos, porque están tomándolo del ejemplo que somos nosotros. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Necesitamos una mejor conducta, necesitamos una mejor actitud ante las circunstancias, necesitamos actuar como gente de fe. Diga conmigo: nosotros somos gente de fe. Nosotros creemos sin ver. Nosotros no declaramos que Dios haga eso. Nosotros creemos en fe que Dios lo hará si es su voluntad. Y sabemos que si es su voluntad es buena y es perfecta. Y sabemos que si no pasa es porque no es la voluntad de Dios. Una de las oraciones que yo le he hecho a Dios es: nunca me des algo, Señor, que me vaya a separar de ti. Lo que sea, lo que sea. Por eso estamos como estamos. Pero la paz no nos la puede quitar nadie, porque la paz viene de Él. Tengamos o no tengamos, vivamos o muramos, dijo Pablo, estemos aquí, estemos allá, somos del Señor. Amén. Mis hermanos, siempre habrá una necesidad más grande que la suya. Hoy puede ser su mamá, su papá, mañana puede ser su esposa o su hijo. Hoy usted está celebrando el cumpleaños de su hijo, de su hija, y hoy mismo alguien está despidiéndose de un ser querido. Aquí el problema radica no en los problemas, sino en cómo enfrentamos los problemas. Tenemos que actuar como gente de fe. Si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Él traerá con Él a los que durmieron en Él. Si nosotros creemos en las bendiciones, en lo que Cristo hizo, debemos de creer que Cristo hará por nosotros. Así como Él lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tengan calma, tengan paciencia, confíen, yo he vencido el mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Voy a terminar con esto. Todo lo que el Señor quiere de nosotros es que nos volvamos a Él. Todo lo que Dios desea de nosotros es que nosotros aprendamos a depender de Él. No es justo que Dios dio todo por nosotros y nosotros damos por Él migajas, miserias, lo que nos sobra. No es justo que nuestro Dios padeció por nosotros para que nosotros tuviéramos paz. Pero esa injusticia que nosotros creemos que es injusticia, esa es la justicia de Dios. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Eso es amor, hermanos, del bueno. No sé qué me le hizo la niña en la tablet, pero se apaga al instante. Dios quiere que nos volvamos a Él. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de salvación. No pudo haber sido ayer, no puede ser mañana, porque pues mañana no sabemos. Ojalá y que sí hubiera un mañana, pero ¿y si no hay mañana? Hoy es el día. Hoy necesita reconciliarse con Dios. Hoy necesita comenzar de nuevo. Dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo. Y ahí está el primer obstáculo, la humillación. Nadie se quiere humillar. Ahí está la clave, mis hermanos. La grandeza del hombre está en la humillación.
¿A cuántos de nosotros nos cuesta humillarnos? A todos. Eso se llama orgullo. Acuérdense que el origen del pecado, hermanos, es el orgullo. Cuidado con el orgullo. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y si oraren y buscaren de mi rostro, y si se apartaren de sus malos caminos. Cris comenzó la escuela dominical con esto, de este canto que dice amor sin condición. Que Dios tiene un amor sin condición. Aquí dice, si se humillare mi pueblo, la primera condición, si buscaren mi rostro, si se apartaren de sus malos caminos. ¿Es el amor de Dios un amor sin condición? No, el Señor dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro, mi pueblo santo, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, vosotros no me escogieron a mí, yo os escogí a ustedes para que seáis mis amigos, si hacen lo que yo os mando. ¿Tiene condiciones el amor de Dios? Claro que sí. ¿Saben qué era la ley, hermanos? Lo leímos esta mañana. La ley, hermanos, declara la santidad de Dios. Es decir, si podemos ser como esa ley, porque esa ley declara la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Haz de cuenta que Dios es esa ley. Todo lo que no puedes hacer, eso es Dios. ¿Puedes cumplir la ley? No pudimos, ¿verdad? Quedamos descalificados. Pero Dios demanda de nosotros esa santidad. Entonces estamos descartados de tener salvación, y Cristo Jesús vino para cumplir esa ley. Por Él, hermanos, somos dignos. Por Él estamos aquí, por Cristo Jesús. No por lo que usted hizo, sino por lo que Él hizo. La decisión, mis hermanos, es suya. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, y nosotros hemos predicado el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, de la buena noticia. Y esa buena noticia es que esa ley que no podíamos cumplir, esa ley que nos condenaba, alguien la cumplió. Jesucristo. Esas son las buenas nuevas, de que ahora hay esperanza para nosotros. Pero la decisión es suya. Usted sabe lo que hace con su vida. Pero de todo lo que usted haga, dice el Señor, que un día va a dar cuentas. De todas las decisiones que usted tomó sin tomar en cuenta a Dios, de todo ello usted dará cuentas. Debe de saber algo. Independientemente de que yo no puedo hacer nada por usted, debe de saber algo. Siempre puede contar conmigo. Una de las frases por las que quiero que me recuerden siempre es esta: nunca le digas a alguien que lo amas si no lo amas. Hace un rato cantamos, Cristo, yo te amo, pero ¿lo amas? Le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro?, le dijo el Señor. Y después de haberle preguntado otras veces, ¿qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Algo que usted tiene que saber es que siempre puede contar conmigo. Y si usted puede contar conmigo, que soy un simple siervo de Dios, ¿qué será de nuestro Dios? ¿Podemos contar con Él? En todo momento, en toda circunstancia, en todo problema, en todo fracaso, en toda circunstancia podemos contar con Él. Hay mucha necesidad aquí mismo en la iglesia. Nosotros reflejamos esa necesidad a veces en nuestro rostro.
mucha carga, mucho estrés, mucha frustración. Y todo eso se refleja, mis hermanos, en el rostro. Preocupaciones. Y dice el Señor, vengan a mí los que están cargados, cansados, trabajados. Vengan a mí y yo os haré descansar. Esa es la invitación, mis hermanos. Venga a Cristo. Venga a sus pies. Ahí es donde hallará descanso y paz para su alma. Póngase en pie. Voy a orar por ustedes. Me duele mucho ver sus aflicciones y esa impotencia de no poder hacer nada por usted, porque yo sé que lo único que usted necesita es volverse a Cristo. Es todo. Después de eso quizás yo pueda hacer algo, pero mientras tanto no hay nada que pueda hacer. Y espero que el Señor no me vaya a dar una palabra como la que le dio a Pedro y le dijo, ya no ores por ellos, porque yo ya no voy a hacer nada por ellos. Espero que yo poder seguir orando por ti y que tú te vuelvas a Cristo, porque es todo lo que necesitas. No cambiarán los problemas, no terminarán los problemas, pero podrás mirar los problemas de otra manera, con otra actitud. Este es el día para resolver ese problema. No habrá un día mejor que este. Ven a Cristo. ¿Alguna necesidad por la que tengamos que orar? Levante su mano. Solamente déjele saber que tiene una necesidad. Levante su mano. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos necesidad. Debo de orar por mi hermana Hortensia, porque ella va a decir la hermana, parece que inspiraron el mensaje en mi situación. La hermana va para hacerse ciudadana y me imagino que como todos tienen nervios, pero si ya Dios le ha dado la victoria. Hermana, tiene una gran responsabilidad, porque el ser parte de una nación como esta no solamente se trata de beneficiarse de las cosas que tiene este país, pero también cae sobre usted el peso, la responsabilidad de orar por este país. ¿Sabe? La iglesia dejó de orar. Por eso la iglesia está en decadencia, porque dejó de orar. Dicen, los pastores todo lo quieren resolver con oración. Mis hermanos, todo se resuelve con oración. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a manipularlo todo y a quererlo resolver todo a nuestra manera y con nuestras manos, pero todo se resuelve con oración, porque la oración, hermanos, humilla al hombre y exalta a Dios. Es decir, le decimos a Dios, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Pase al frente si necesita oración.